Hola, estamos en una clase de biología. Los contenidos que vamos a desarrollar hoy va a ser la teoría celular, organelas celulares, mitosis, meiosis y los objetivos que pretendemos alcanzar con la clase de hoy es conocer la teoría celular, estudiar los principios de la teoría celular, estudiar la mitosis, estudiar la meiosis y comprender la formación de óvulos y espermatozoides. La teoría celular, todos los seres vivos están formados por unidades básicas llamadas células. Las características asociadas con la vida dependen de las actividades que ocurren dentro de ellas. Teoría celular. La teoría celular fue debatida a lo largo del siglo XIX, pero fue Louis Pasteur el que con sus experimentos sobre la multiplicación de los organismos unicelulares dio lugar a su aceptación rotunda y definitiva. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar los principios de la teoría celular. El primer principio de la teoría celular dice que todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad básica anatómica de la materia viva. En su postulado número 2, todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Las células se forman por división binaria de una célula preexistente. El tercer postulado, las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas liberan. Existe una suerte de comunicación intercelular, una comunicación entre célula y célula que libera diferentes productos de secreción, diciéndole a las células contiguas o distantes qué función debe realizar o qué proceso debe ir realizando. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo, desarrollo y funcionamiento de un organismo, así como para la transmisión de esta información a la siguiente generación. Básicamente, en el núcleo de la célula se encuentra el material genético que contiene una gran cantidad de información acerca de cómo la célula se debe ir desarrollándose, qué nutrientes necesita, qué compuestos debe sintetizar, y en ese material genético entonces está almacenada esa información. La célula es la unidad básica más pequeña e importante de todo organismo vivo que trabaja de manera autónoma. Es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición. El objetivo de la siguiente diapositiva es comprender la función de las organelas celulares. En primer lugar tenemos la membrana plasmática, que consiste en una bicapa lipídica que rodea la célula y su función principal es la de transportar iones y moléculas, y también tiene algunos receptores que se encuentran en el exterior de la célula, que son capaces de detectar, reconocer algunos compuestos, algunas señales que le permiten realizar algunos cambios en el interior de la célula. Esta membrana plasmática delimita el contorno de la célula y lo diferencia entre el ambiente exterior y el ambiente interior de la célula. En el núcleo de la célula entonces se produce la síntesis y también la reparación del ADN. De esta manera también se produce la síntesis y procesamiento del ARN y la síntesis de ribosomas. En el nucleolo, específicamente, que es una porción, que consiste en una porción del núcleo, entonces se produce también síntesis de ribosomas. El retículo endoplásmico, síntesis de membrana, de proteínas y lípidos para algunas organelas y para exportación. También la síntesis de lípidos y las reacciones de detoxificación. El complejo de Golgi, que es una organela también
de la célula, se produce la modificación y la selección de algunas proteínas para exportación. También el complejo de Golgi realiza la exportación de proteínas. La mitocondria es una organela muy importante que conserva la energía y en él se produce la respiración celular. También se producen los procesos oxidativos de carbohidratos, lípidos, la síntesis de urea y también de un grupo que se encuentra, un grupo químico que se encuentra presente en la hemoglobina y en otros compuestos presentes en los organismos vivos, principalmente en los animales. Lisosomas, la hidrólisis de polímeros mediante hidrólisis ácidas. Peroxisomas, reacciones de oxidación con oxígeno, utilización de agua oxigenada. Microtúbulos y microfilamentos, citoesqueleto, morfología celular, motilidad celular, movimientos intracelulares. Entonces los microtúbulos y los microfilamentos constituyen el citoesqueleto y también permiten la motilidad de algunos tipos de células que realizan la locomoción. El citosol, el metabolismo de carbohidratos, ocurre el metabolismo de carbohidratos en el citosol, también lípidos, aminoácidos y los nucleótidos, la síntesis de proteínas. Los cloroplastos son principalmente organelas que se encuentran en vegetales y realizan la luz solar para producir la energía química a partir de las radiaciones solares. También tienen la función de fijar dióxido de carbono y sintetizar carbohidratos. De esa manera, entonces, la membrana celular permite la salida o paso de manera selectiva de algunas sustancias. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior de la célula a través de la membrana celular. En cuanto a la formación de una nueva célula, entonces se forma a través de una fisión binaria a partir de la replicación, segregación y posterior citocinesis, que es la división del citoplasma celular. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar la mitosis. La mitosis es un proceso a partir del cual las células se dividen, las células principalmente células somáticas, consta de 4 fases que son la profase, anafase, metafase y finalmente la telofase, que se observan en la imagen. Finalmente tenemos nosotros la mitosis, entonces con la interfase, profase, metafase, anafase y finalmente la telofase con la citocinesis. De esta manera se van produciendo algunos fenómenos en el interior de la célula mientras transcurre el fenómeno de mitosis. El material genético se va separando, se va dividiendo hasta la telofase final, donde ocurre la citocinesis y se va dividiendo en 2 células hijas. El objetivo de la siguiente diapositiva es analizar la meiosis. La meiosis es un proceso también de división celular, pero es característico de células reproductivas. Tenemos la meiosis 1 y también la meiosis 2. Tenemos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y la telofase 1, así como tenemos también la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De esa manera, entonces, la característica principal de la meiosis es que da lugar a células con la mitad del número de cromosomas. Esa es la principal característica entonces de la meiosis. La siguiente diapositiva tiene como objetivo comprender la formación de óvulos y espermatozoides. De esa manera, la formación de óvulos y espermatozoides, en cuanto a los óvulos, en una primera etapa, entonces se forma la ovogonia. La ovogonia entonces está compuesta por el número de 46 cromosomas. Es una célula diploide. Posteriormente se forma el ovocito,
primario, que también es una célula diploide, y finalmente el ovocito secundario, que ya es una célula haploide. Significa que tiene la mitad del número de cromosomas. De esa manera, la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides, entonces se forma de la siguiente manera: el espermatocito primario, el espermatocito secundario haploide con la mitad del número de cromosomas. Finalmente, las espermátidas ya son haploides, mitad del número de cromosomas, y los espermatozoides que se forman así tienen entonces 23 cromosomas, y los óvulos que se forman por el proceso meiótico también tienen 23 cromosomas, y al combinarse entonces 23 cromosomas de los óvulos con 23 cromosomas de los espermatozoides forman los 46 cromosomas característicos de la especie humana. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Desde ya, muchas gracias.